Hola a todos, en este video vamos a hablar de planos tangentes y rectas normales, ecuaciones de linealización. Entonces vamos a iniciar hablando de la premisa de relación entre el gradiente y las curvas de nivel. La premisa es: el gradiente es perpendicular a la curva de nivel en el punto donde se calcula, el punto P. Desde el punto de vista matemático, lo que nosotros hacemos es decir que la función de dos variables es z. ¿Sí? Que cuando nosotros la evaluamos, o sea, la tomamos como constante, esto pasa de ser la ecuación de una superficie a ser la ecuación de una curva de nivel. Esto es apenas una curva de nivel. ¿Sí? Entonces, esa curva de nivel, si yo la derivara respecto a un parámetro, ¿sí? Entonces acá quedaría derivada respecto al parámetro de la constante, entonces eso va a ser 0, y derivada respecto al parámetro de mi función f de x, y. Entonces nos quedaría 0. Entonces, utilizando regla de la cadena, entonces derivada de la función respecto a x por el de x de t más derivada de la función respecto a y por el de y de t. ¿Sí? Y esa expresión se puede escribir como si hubiese sido el resultado de un producto punto. Producto punto que dio 0, porque era el producto punto entre el gradiente de f y r'. Entonces, vamos a revisarlo con un poquito de calma, el de dónde, por qué se está diciendo eso. Entonces, si ustedes revisan, cuando yo digo el gradiente, me refiero a el vector que dice derivada de f respecto a x, derivada de f respecto a y. Y r es la curva en el espacio que tiene componente x, y, x en y, un y en j, pero esa x y esa y, si esta x es función de un parámetro y esa y es función de un parámetro, ¿sí? Pero acá no me están hablando de r, me están hablando de r', entonces r, x', y'. El producto punto entre estos dos sería este por este, sumados, que es esto mismo, ¿sí? Entonces, de ahí que se puede decir que se compacta como producto punto. Entonces, cuando un producto punto es 0, significa entonces, que un producto punto de dos vectores sea 0, lo que nos indica es que son perpendiculares. ¿Sí? Vamos a ver esto desde el punto de vista gráfico, ¿no? Entonces, coloquemos por acá el sistema de coordenadas. Entonces x, esto es y y esto es z. Vamos a imaginarnos acá en una montañita típica, entonces ¿sí? Entonces el dibujo de una montaña, eso sería mi z igual a f de x, y. ¿Sí? O sea, esto es una superficie. Entonces sería todo ese material, o sea, toda esa superficie. Listo. Ahora, cuando yo hablo de las constantes, de los z constantes, yo lo que estoy haciendo es esa superficie, cortando, entonces revisar dónde vale z vale 1, entonces quedan cosas como estas, donde z vale 2, ¿sí? Donde z vale 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces cada una de esas líneas es una curva de nivel, cada una de esas es una curva de nivel. Entonces, y ustedes se van a imaginar que eso es una montaña y que cada línea de esas es un camino, o sea, es una especie de carretera, ¿sí? Entonces, y la carretera le está dando toda la vuelta a la montaña. Si usted se mantiene moviéndose sobre esa carretera, ¿sí? Si usted se mantiene moviéndose sobre la carretera, en ningún momento cambia de altura, ¿sí? En ningún momento sube. O sea, sobre esa carretera Z
es constante. ¿Sí? Vamos a dibujar las curvas de nivel en el plano XY. O sea, las vamos a llevar todas al piso. Entonces imaginémonos colocando acá X, Y, un poco, y coloquemos esas curvas ahí. ¿Sí? Entonces, me disculpan si por lo vasto y exagerado. Entonces la de ahí, otra un poquito más pequeña. Sí, otra por acá más pequeña. Las tres curvas de nivel. ¿Sí? Cada una para un Z diferente. Entonces, imagínense que al estar en un sitio como estos, y querer subir, ¿sí? Cuando uno quiere subir desde este sitio, ¿sí? Para subir tiene que irse hacia allá, hacia donde está la parte alta de la montaña. Ese querer subir, recuerden que está dado por el grado. ¿Sí? Si yo quiero subir, debo moverme hacia allá. Y si yo quiero bajar, debo moverme en el sentido opuesto, o sea, hacia acá. Entonces, para bajar sería no hacia el gradiente, sino hacia menos el gradiente. Entonces, subir, bajar. Cuando no quiero ni subir ni bajar, sino mantenerme en cero, ¿sí? Necesito que esa derivada direccional, derivada en la dirección U de F, me dé cero, ¿sí? Para que me dé cero, como yo tengo acá el gradiente de la función y un vector unitario, necesito que ellos formen 90 grados, ¿sí? Necesito tomar una decisión en la que acá se mueva uno en una dirección que forme 90, ¿sí? En este caso, U lo que marca dentro de la curva de nivel es la dirección. O sea, si yo dibujara aquí la U sería algo así. Si yo dibujara aquí la U que debo tomar es algo así, ¿sí? Que son vectores que dan la dirección de la curva, ¿sí? Entonces por eso es que nosotros no hablamos de un U, sino que decimos que la curva como tal, la curva es un R de T y que la dirección de la curva es un R', que es el que me simboliza a U en esta comparación que estamos haciendo. Entonces, el resumen de todo esto es que cuando uno hace el dibujo de las curvas de nivel, el gradiente siempre forma 90 grados con el vector de dirección, con el R'. ¿Sí? Entonces, si yo les preguntara a ustedes hacia dónde apunta, por ejemplo, el gradiente en un sitio como estos, ¿sí? Usted traza el vector de una línea de dirección, o sea, una línea tangente acá, una línea que marca la dirección, ¿sí? Y sacaría el vector gradiente apuntando ya sea hacia acá o hacia acá. ¿Uno cómo sabe para complementar esa información? Pues revisa que el gradiente apunta hacia donde se crece, ¿sí? Entonces en este dibujo nosotros sabemos que crece hacia allá, ¿sí? Hacia adentro. Entonces en este caso sabemos que esto es el gradiente y que esto realmente es menos el gradiente. En otras ocasiones uno lo que hace es fijarse en los números, ¿sí? Por ejemplo, esta curva de nivel normalmente lleva asociada un Z, entonces dice, no, es que este es Z1 y este de adentro es Z2, ¿sí? Y por acá estaría más ancho, uno que se llamaría Z0. Entonces cuando usted se mueve de la curva del Z1 hacia el Z2, pues está aumentando. Y si se mueve del Z1 a Z0 está disminuyendo. Ese es el concepto de que forman 90 grados. Eso mismo se puede analizar en 3D. ¿Sí? No para funciones z igual a f de x, y, sino funciones que dependen de x, de y y de z, y lo vamos a ver ahorita. Entonces quitemos esta parte. Corramos esto un poco por acá, entonces cortamos y movemos esto acá un poco. Entonces la premisa dice el gradiente de la función es perpendicular o sea, es normal a la superficie de nivel
en el punto P. ¿Sí? Ya no se habla de curvas de nivel, sino de superficies de nivel, recuérdenlo. Entonces, ¿por qué? Porque es que en este caso estamos hablando no de una Z f de x, y, sino de un W que depende de x, de y y de z. ¿Sí? Cuando se le coloca a W un valor constante, ¿sí? Nos quedaría f de x, y, z, y esto no es una curva, sino es una superficie de nivel. Una superficie. ¿Sí? Y este dibujo de acá maneja 4 dimensiones, ¿no? 4D. Sí, que se puede hacer como tomas de fotos o se puede hacer pues con unos ejes modificados de poliedro. Entonces, al hacerlo de la constante, llegamos a la misma condición. Si derivamos respecto a t, el parámetro t, entonces de c de t igual, el derivado por el de acá, entonces sería derivada de f respecto a x por un de x de t más derivada de la función respecto a y por un de y de t más derivada de la función respecto a z, porque tiene otra variable, por un de z de t. Y esto lo podemos hacer ver como si fuese 0, que es lo que da la derivada de una constante, por la del producto de punto del gradiente de la función, que tiene 3 componentes, por el vector de dirección, que también tiene 3 componentes. Entonces en los dibujos sería algo más o menos así. Ya no es como acá, que uno veía en la curva y el ángulo. O sea, en 2D se veía un pedacito de curva, esta era la curva de nivel. Aquí era el punto de análisis, el punto P. ¿Sí? Y acá se armaban los 90 del gradiente, ¿sí? Hacia acá o hacia atrás, dependiendo del ejercicio, ¿no? Ahí que acá había 90 grados. Y que el R' se veía hacia allá. La dirección de la curva, esta era R'. Así se veía en 2D. En 3D, lo que nosotros vamos a ver, o sea, en 3D no me refiero para 3 variables independientes, lo que nosotros vemos es, en vez de una curva de nivel, entonces una superficie de nivel. O sea, vamos a estar viendo algo así como un pedacito de superficie. Entonces así. Entonces, esa es nuestra superficie. ¿Sí? Y cuando lo analizamos en el, resulta que a partir de ese punto P se nos genera un vector gradiente. Me disculpan, ese es el gradiente de la función, ¿sí? Y él forma 90 grados con el R', ¿sí? Pero entonces ese R' va a estar dado así, ¿sí? Entonces es como si saliera de la superficie el vector, formando los 90 grados. ¿Listo? Pues ahora vamos a pasar al concepto de plano tangente. Dice, CAP de x0, y0, z0, un punto sobre la gráfica de la superficie de nivel si igualamos a W, la igualamos a una constante, donde el gradiente de la función no es 0, el plano tangente en el punto P, que tiene coordenada x0, y0, z0, es aquel plano que pasa por P
que es perpendicular a el gradiente evaluado en ese punto, x0, y0, z0. Entonces, recordemos, acá nos están diciendo que como es perpendicular, ese gradiente evaluado en x0, y0, z0 podría usarse como si fuera la normal del plano. Entonces, conceptualmente, la ecuación ecuación de un plano es 0 igual al producto punto entre la normal y el vector que va de un punto a otro. Entonces se convertiría para nuestro caso en 0 y como normal vamos a utilizar el gradiente de la función producto punto r menos r sub 0 y el r sub 0 pues va a ser el punto por donde estamos pasando. Entonces, al hacer esas operaciones nos va a quedar esto, acuérdense que es un f de x, un f de y, un f de z. Entonces reemplazando a 0 igual a, el gradiente sería f de x evaluado en x0, y0, z0, coma f de y evaluado en x0, y0, z0, coma f de z evaluado en x0, y0, z0, que multiplica a r, que tiene dos condes, a r, que sería x, y, z, menos un x0, y0, z0, ¿sí? Entonces, punto conocido, punto general. Entonces, esa resta se puede dejar de una vez escrita. Sería como x menos x sub 0, y menos y sub 0 y z menos z sub 0. De ahí, haciendo el producto punto, nos quedaría que f de x evaluado en x0, y0, z0, que multiplica a x menos x sub 0 más f de y de x0, y0, z0, que multiplica a y menos y sub 0 más f de z de x0, y0, z0, que multiplica a z menos z sub 0 es igual a 0. Esa es la ecuación del plano tangente. ¿Sí? Recordemos que en este ejercicio las únicas variables realmente son x, y y z. Porque cuando hablamos del f de x, o sea, de las derivadas parciales, al evaluar ya da un dato. Da otro dato, y x0, y0 y z0 pues son las coordenadas de un punto que a usted le están dando. Entonces, como un caso especial, ¿sí? Tenemos que el f de x, y, z sea una función que se pueda despejar respecto a z. O sea, que realmente se pueda escribir como f de x, y, que solo depende de dos variables, menos un z igual a 0, ¿sí? Y se pueda terminar colocando la ecuación de solo dos variables. ¿Sí? Ese es un caso especial. Entonces, bajo ese caso especial, cuando yo hablo de las derivadas parciales, pues ya no escribiría un f mayúscula de x, sino un f minúscula de x que solo depende de x0, y0, ¿sí? Que multiplica a x menos x sub 0, más un f minúscula que depende de x0 nada más y de y0, por un y menos y sub 0, por un y menos y sub 0. ¿Sí? Y derivada de eso respecto a z, pues si la función es z,
si su derivada parcial es 1. Entonces en este caso nos quedaría escrita así, que todo esto era mi f de x, y y z. Si está escrito así, pues la derivada sería, entonces ya no es más, sino sería menos 1, que es la derivada parcial, que multiplica a z menos z sub 0, igual a 0. Y al despejarlo, nos quedaría este menos, pasar al otro lado a sumar, entonces sería z menos z sub 0, pasamos z sub 0 al otro lado, sería z igual a z sub 0 más f de x, que multiplica el delta, que es x menos x sub 0, más, esto es minúscula, ¿no? F de y, que multiplica y menos y sub 0. Que esta era la misma ecuación que teníamos de lo que se llamaba linealización, ¿sí? Entonces, esa linealización lo que nos daba era un plano que también se conoce como plano tangente. Entonces, la ecuación del plano de linealización y la ecuación del plano tangente son exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es permitiéndonos hacer ejercicios como este. Imagínense que se tiene una superficie como esta, entonces que por acá hay una montaña, por acá hay otra, y la superficie se extiende así, llega hasta ahí, viene hacia acá, sube y se esconde detrás de las montañas. Usted podría sacar el plano tangente, o sea, el plano que más se parece a la superficie acá, y entonces podrían sacar un pedacito de plano que se ajusta muy bien a esa región, o sacar una linealización o un plano tangente acá y sería un plano así, o en esta zona, entonces el plano se vería casi que de filo, sería un plano casi de filo que tiene un vector normal que es igual a lo que habíamos visto del gradiente. En eso consiste el concepto de linealizar o de sacar planos tangentes. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios.